Señor senador Rubén Bassi. Muchas gracias, presidente. La verdad no tenía previsto hacer uso de la palabra, pero hay algunas cosas que no podemos dejar pasar por alto. Aquí se habló de agonía, un gobierno que está agonizando, un gobierno que se hizo cargo del país en la peor crisis, la peor de todas, superando inclusive la de los años 30. Y eso fue en el año 2003, si no me equivoco, el 25 de mayo de 2003 asumía Néstor Kirchner. A diciembre de 2014, estamos a 11 años y pico de aquel acontecimiento y la presidenta de la Nación sigue teniendo más del 50% de imagen positiva. La aprobación de la gestión de este gobierno sigue siendo por encima del 50%. Los candidatos que hay para el año que viene, para las elecciones del año que viene, entre los tres que se perfilan, los dos por más intención de voto son peronistas. Fueron inclusive parte del gobierno. Fueron inclusive parte del gobierno. En el último año de su segundo mandato, en el último año de su segundo mandato, en un país como el nuestro, con las características, con las particularidades, este gobierno que logró un desendeudamiento que no tiene antecedentes, un gobierno que clausuró su deuda con el Fondo Monetario Internacional y que está haciendo un esfuerzo enorme para cumplir también con los otros organismos multilaterales de crédito. Este gobierno que, entre otras cosas, creó el programa de desendeudamiento de las provincias argentinas, señor presidente. Un programa que, dicho en el salón de acuerdo con el ministro Bastoya, ministro de Hacienda de la provincia, iba a ser un programa bisagra, un antes y un después en las finanzas de la provincia de Conejo. Un Estado nacional que se ocupó de un montón de cuestiones. Hemos avanzado y hemos ganado en derechos. Los ciudadanos han adquirido mayores derechos con este gobierno, que está, como le dije ya anteriormente, presidente, transitando los últimos meses después de 11 años de gobierno. Cuando hablamos de esta inflación, la combinación de recesión e inflación, tenemos que ser un poquito, para entender un poquito estas cuestiones, tenemos que salir a la calle y tenemos que buscar dónde hay estacionamiento para que vean la cantidad de vehículos de último modelo que andan circulando por la ciudad. No hay estacionamiento. El problema del tránsito es un problema en ciudades como Corrientes, en tantas ciudades del país, producto de la cantidad de vehículos, de la cantidad de móviles que se vendieron en los últimos años. Lo mismo pasa con los ciclomotores, motocicletas. ¿Quién de nosotros no tiene problema con la telefonía celular? ¿Saben por qué? Porque hay razón de más de 2 celulares por habitante. Y eso es elevar la calidad de vida, presidente. Eso es elevar la calidad de vida, porque un celular no sirve solamente para mandarse mensajitos de texto entre amigos, saludarse por la fiesta o por el cumpleaños. Un celular también salva vida.
sobre todo cuando se está en un pueblo, en una zona rural donde es difícil que se pueda acceder con una ambulancia. La manera que tienen hoy es agarrar el celular y poder hacer un pedido para que una ambulancia llegue a tiempo y poder salvar una vida. ¿Cuántos celulares hay en existencia? Los problemas que tenemos se deben a la cantidad de celulares y otras cosas. La semana pasada fui a pedir una conexión de cable a una firma de las dos que dan servicio de TV por cable. Me pasaron para el 15 de diciembre, presidente, y lo pedí los primeros días. Esto también habla de la gran demanda que hay. Y yo sé que algunos de estos lo van a mirar a la ligera, van a decir que esto no es importante, pero esto habla un poco de que el mensaje de la oposición es uno, el mensaje que dan permanentemente por los medios de comunicación, el mensaje que crean es uno, pero que después la realidad transita por otro camino. La realidad va por otro andarivel, presidente. Sin hablar, para hablar un poco, porque por ahí hay algunas cosas que no se entiendan, pero acá hay gente que se dedica al rubro. Hoy una vaca vale 7.000 pesos, presidente. Y en este gobierno, durante este gobierno, los campos de la provincia de Corrientes volvieron a estar llenos, están con la capacidad, es la segunda o tercera productora de animales a nivel nacional de ganadería. Y eso tiene que ver con las bondades de este gobierno que otorgó, que viene otorgando este gobierno. Pero cuando hablamos de inflación, presidente, es importante contarle a la gente, cuando hablamos de inflación es importante contarle a la gente cómo se combate la inflación. Y hay casi una única y exclusiva manera de combatir la inflación. Y es con una palabra mágica que el Fondo Monetario Internacional a nosotros nos vino contando durante tantos años, que es la palabrita ajuste. Hay que ajustar. A todos nos interesa ajustar. Cuando decimos ajustar por ajustar, decimos, bueno, vamos a controlar los gastos para ver si gastamos menos y de esa manera andamos mejor. Pero ¿sabe qué significa ajuste en estos términos que estamos hablando? Que los jubilados no se le aumente la jubilación 2 veces por año. Que la asignación universal por hijo, tan ponderada por todos, ponderada hasta por el más acérrimo opositor, se deje de lado. Que una persona de 70 años que no tuvo la oportunidad de jubilarse, no porque él no haya querido, sino porque la patronal no le hizo los aportes, porque trabajó toda la vida en negro, no tenga la posibilidad de cobrar una pensión a la vejez. Estas son las cosas que hay que tener en cuenta cuando decimos que hay que controlar la inflación y que la manera de controlarla es el ajuste. ¿Cuántos comerciantes, cuántos comercios viven de los ingresos que hacen diariamente? Y esto también tiene que ver con los programas como estos que acabo de mencionar. Estamos hablando de la necesidad de la construcción de un segundo puente. Un segundo puente porque el puente General Belgrano no da abasto. Y esto también es explicar un poco la economía en términos reales, en términos que la gente entienda y que diga, estas cuestiones son palpables. Cuando hablamos de que este es un gobierno que está agonizando, tenemos que explicarle a todos, por más que no quieran escuchar, que ARSAT es un satélite nacional, que hay solamente 7 países que pusieron en órbita un satélite de comunicación y uno de esos es el nuestro. Que recuperamos YPF,
que recuperamos el sistema de las AFJP, que Aerolíneas es nuestra aerolínea de bandera, que hemos visto en este último fin de semana largo del año la cantidad de gente que hace turismo en el país y de la manera en que ese turismo se transforma en la mano de obra, en emprendimiento, a todo lo largo y ancho del país. Esta es otra versión, presidente, y no lo quiero aburrir, de lo que por ahí escuchamos como los problemas irresueltos y la agonía de un sistema y la agonía de un gobierno, cuando en realidad vemos que la cosa en la práctica pasa por otro lado. La realidad no demuestra que hay otra cuestión, que hay otra cosa. Le hicimos una pregunta el otro día al ministro cuando decía que no nos ponemos de acuerdo para hacer tal o cual obra. Nosotros le hicimos una pregunta al ministro Bastorre. La pregunta era con respecto a si los 1.700 millones que le aprobamos el año pasado, porque esta oposición el año pasado le aprobó en este recinto, en este cuerpo, nosotros hemos levantado las manos y hemos aprobado 1.700 millones. Le hemos hecho la pregunta al ministro. El ministro nos respondió que esto está a salir, que es más, nos dijo algo así como que estaba muy pronto a concretarse. Estos son los motivos. Estos son los verdaderos motivos. Si está pronto a salir y está por concretarse, que entendemos que es así, ¿por qué duplicar el endeudamiento? Son algunas cuestiones, presidente, que tienen que ver con lo que uno escucha y con lo que uno después palpita, ve, siente cuando sale a la calle y ve que en estos últimos 10 años la verdad se ha mejorado en un montón de aspectos, en la provincia y a nivel nacional. Así que simplemente reiterar que digo esto porque hay cosas que no puedo dejar pasar por alto. Hay cosas que me parecen que hay que contar la otra cara de la moneda o la otra visión o escuchar también la otra campana. Solamente eso, presidente, y le agradezco mucho el uso de la palabra. Gracias, senador Bassi. Senador Real. Solicito que se vote en general el presupuesto. Bueno, el expediente 5.438/14, estamos tratando, cuenta con el despacho favorable de la Comisión de Impuestos y Presupuestos, despacho número 156. Ponemos a consideración en general, aprobado. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, aprobado. Artículo noveno, aprobado. Artículo décimo, aprobado. Artículo 11º, aprobado. Artículo 12º, aprobado. Artículo 13º, aprobado. Artículo 14º, aprobado. Artículo 15º, aprobado. Artículo 16º, aprobado. Artículo 17º, aprobado. Artículo 18º, aprobado. Artículo 19º, aprobado. Artículo 20º, aprobado. Artículo 21º. Señor senador Rubén Brullas.
Gracias, presidente. Es referido al pedido de endeudamiento de créditos que hace la ley del presupuesto creada por el Poder Ejecutivo, en la cual nosotros, no solamente por el argumento que ya nos plantearon los compañeros senadores con respecto a que el crédito de 1.700 millones de pesos que se autorizó para este año en el presupuesto 2014 está en el Ministerio de Hacienda de la Nación, de Economía de la Nación, y prácticamente en condiciones de ser autorizado como corresponde por el Poder Ejecutivo Nacional, dicho por el Ministro de Hacienda y corroborado por nosotros con la Secretaría de Hacienda de la Nación. Es decir, que eso sigue en vigencia y que esta media sanción que nosotros estamos aprobando el presupuesto en este momento no significa de ninguna manera que ese presupuesto, que ese crédito no esté en vías de otorgarse en cualquier circunstancia de aquí para adelante. Pero no solamente eso, señor presidente. Nosotros estamos viendo, hicimos un repaso de todo lo que el presupuesto del 2014, prácticamente tenemos todos los números hasta noviembre del 2014, nos faltaría diciembre, con lo cual incrementaríamos el monto de todos los elementos de coparticipación recibidos y de los fondos especiales. Y en ese aspecto voy a hablar exclusivamente por el tema del endeudamiento solicitado y vamos a ver que hay números que prácticamente demuestran de que el presupuesto 2014, vamos a ver el 2015, el proyecto de ley, prácticamente tienen fondos que realmente significan importantes, como para decir por ahí, como escuchamos, de que acá no hay ningún recurso de la nación que venga para los fondos de infraestructura. Dentro de los fondos específicos hay 650 millones, ahora el presupuesto 2014 de este año, lo que ya estamos terminando. 650... ¿No te escucho? Para clarificar que esos montos que vos estás dando es fondos específicos con participación automática, por eso no pueden dividir. Nosotros cuando hacemos la crítica del presupuesto nacional que nos viene a correr y discrimina, son los fondos, por ejemplo, del Fondo Federal de Vivienda, infraestructura. Por eso decirlo, porque va, pero también en vivienda tenés que aclarar que hay una coparticipación de 4,7 a favor de Fonavi que viene, la que no viene el excedente que está previsto. Esto es lo que me gustaría que aclare. Señor senador Rutas, continúe, por favor. No le dé la palabra. En definitiva, los fondos especiales, incluso los que están del Fonavi, de vialidad, obras de infraestructura, fondo de infraestructura, el fondo sojero, este año, señor presidente, el fondo sojero con respecto al 2013 se incrementó en un 100%. ¿Qué significa eso? En el año 2013 el fondo sojero llegó a la provincia a 250 millones. Este año se incrementó prácticamente al doble, 500, de los cuales 350 de esos fueron para la provincia y 150 para los municipios, en la proporción de 70-30. Con todos estos números que estoy dando y diciendo de dónde provienen, estoy sumando y acá estamos en 1.400 millones de pesos para obras de infraestructura que tiene, sin contar este nuevo mes, diríamos, que falta, 1.400 millones de pesos que ha recibido la provincia de los fondos nacionales justamente para exclusivamente obras de infraestructura, nada más, como es el fondo sojero, por ejemplo. Veamos cómo se proyecta, y de acuerdo a este presupuesto que tenemos ahora, que ha presentado el Poder Ejecutivo para el 2015. Todos estos fondos, incluido el sojero, que en la práctica está presupuestado que va a tener un incremento que va a llegar a casi los 800 millones, y de los cuales le va a quedar a la provincia 550, hace que haya un incremento con respecto a todos los fondos que dije, de obra de infraestructura, de fondo de infraestructura, Fonavi, vialidad, etcétera, 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 ya estamos en 1.700 millones de pesos,
que es la misma cantidad que es lo que se le acordó, lo que esta Cámara de Senadores se acordó a la provincia, 1.700 millones para obra de infraestructura. O sea, lo que ya está acordado, 1.700, más lo que está en el presupuesto, 1.700 millones, ya es una base, me parece interesante, como para poder trabajar desde el punto de vista de obra e infraestructura. Por eso es que no estamos de acuerdo, porque creemos que tenemos todos los recursos y los elementos para, en contra, es decir, de no volver a endeudar a la provincia, cuando la provincia, lo ha dicho el senador Propina, la provincia ha hecho una buena administración y entonces no necesita recursos, pedir créditos para sueldos, para gastos corrientes. Y con esto que tenemos de infraestructura, que indiscutiblemente hace falta, creemos que tenemos los recursos necesarios. Y además, señor presidente, el 36% se ha incrementado este año con respecto al año pasado de los fondos de coparticipación, de todos los fondos que viene la Nación, se ha incrementado casi un 40%. Esa es la inflación. 40%. La inflación oficial, bueno, está por debajo. Pero no, lo que demuestra el equilibrio, eso te da mostrando el equilibrio fiscal, el equilibrio económico, que es el que nosotros pretendemos que se mantenga en todo el país. Y además, señor presidente, yo lo dije ya, es decir, como lo decía el senador Bassi, es decir, acá hay que hablar las cosas positivas, es decir, estamos supuestos, estamos con inflación y estamos con recursos, con programas sociales que lógicamente está llegando esa plata en el mercado interno, entonces hay una explosión económica de todos los sectores medianos y bajos. Entonces creo que eso es lo positivo, que no solamente los grandes recursos sean los que sigan manejando este país desde todo punto de vista económico, financiero, etc. Y además, el Fondo Sojero, algo que nosotros habíamos pedido alguna vez, oportunidad, que yo le dije también de vuelta al ministro el otro día, queríamos a ver si podíamos incrementarlo, porque ya habíamos trabajado entre nosotros ese 30% del Fondo Sojero que le toca a los municipios repartir, 70% de la provincia, a ver si podíamos llegar al 35%. No, ustedes no cumplieron ningún acuerdo, nosotros votamos con las dos manos levantadas acá en esta Cámara para que eso sea una realidad. Y ese Fondo Sojero, señor presidente, está contemplado que para este año tenga un gran incremento nuevamente. Lo dije, este año subió un 100% los ingresos, los recursos del Fondo Sojero. Ahora va a seguir aumentando porque es lo que están los números. Están los números. ¿Sabe cuáles son los números para este año? Fondo Sojero, presupuesto 2015 de la provincia de Corrientes, 781 millones. El 70% va a la provincia, va a ir a la provincia, que son 550 millones. Y a los municipios va el resto, 200 millones. Es decir, nosotros no nos tomamos por una cuestión, presidente, ni de internas, ni de acciones electorales, porque está avanzando, ya lo dijo mi compañero, nosotros creemos que electoralmente es otra cuestión, nuestra responsabilidad institucional. Nosotros vemos con los números en la mesa lo que realmente queremos para nuestra provincia, que es lo que siempre lo dijimos, que sea lo mejor, lograr la mejor participación y protagonismo de todos los sectores de la sociedad y defender lo que ya se ha conseguido, es lo que queremos, defender todos los derechos sociales, todos los derechos para la gente y los trabajadores que se han conseguido, que se puedan seguir manteniendo. Por eso, presidente, es que nosotros no es por una cuestión, vuelvo a reiterarla, de capricho personal, de capricho de grupo ni de caprichos partidarios. Creemos que no es necesario volver a endeudar con esta autorización de 2.000 millones, que ya sé, es una posibilidad, pero es una posibilidad concreta. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Señor senador Santos. Señor presidente, evidentemente cada uno cuenta su verdad, cuenta su argumento y lo presenta de su manera. Yo tengo una preocupación. A mí me parece que
esta discusión tiene que ser comprendida por la totalidad de los correntinos, porque nosotros acá no podemos dar el lujo de pasearnos por cifras, ir, venir, por leyes, etcétera, etcétera. Pero la gente tiene una realidad que es la que vive todos los días, cuando se levanta para ir a trabajar. Hay discursos que en general todos dijeron su verdad y nadie quiere acá ponerse a rebatir nada. Solo tenemos que recordar que la nación dispone de mucho más dinero que cuando empieza este ciclo político en Argentina. La coparticipación se repartía el 46% para la provincia y el 54% para la nación. Hoy en día, la nación queda con el 75% de los recursos y entrega a las provincias el 24%. Acá por ahí empezamos a ver cuáles son las necesidades de las provincias de plantear autorizaciones para mayores créditos. Entonces, la hegemonía política manda si se da o no se da los créditos. Otra cosa que quiero decir que no se dijo acá es que tenemos que reconocer que la provincia de Corrientes, con crédito, sin crédito, con todas las dificultades que tienen todas las provincias argentinas y también haciendo uso de los programas de desendeudamiento, el que estuvo a disposición de todas las provincias argentinas, pero la provincia de Corrientes, allá cuando se mencionó en 2001, 2002, debía 3 presupuestos completos. Y hoy la deuda de la provincia de Corrientes es el 10% de un presupuesto. ¿No es cierto? Entonces, nosotros no podemos decir muy suelto de cuerpo que se mienten los presupuestos, a mí me parece que tenemos que explicar todo esto, y no quiero caer nuevamente en tecnicismos. A la provincia, señor presidente, le pasa lo mismo que le pasa a todas las casas de los correntinos. No le alcanza la plata para... Yo sé que cuando hablamos de suma, de cifra, que 700, que el año pasado 250 o 500, el año que viene 700. Todo perfecto. Si hacemos la cuenta de nuestra casa, proporcionalmente es más o menos lo mismo. Pero estamos preocupados por lo que vamos a vivir. El gobierno tiene la responsabilidad de todos los correntinos y de no estar sentados repartiendo lo poco que hay, sino además de mejorarle la calidad de vida. Esos son los argumentos por los que la provincia solicita los créditos. Está bien, la oposición en este caso, y lo digo con absoluto respeto, considera que no hay que darle estos créditos a la provincia. Está bien, nosotros esto lo aceptamos, pero que sepan todos los correntinos que la caja de la provincia de Corrientes tiene los mismos problemas que tiene su casa. Nada más. Gracias, señor senador Dos Santos. Senadora María Pelletti. Presidente, a pesar de lo que decía el senador Dos Santos, los números reflejan las cuestiones que tienen que ver, si no, ¿para qué viene el ministro de Hacienda a reunirse con nosotros? Para dar los números precisamente, porque esos números del presupuesto se reflejan también en la vida diaria de los correntinos. Además de lo que señalaba el senador Brugger, yo solamente quería dar algunas cifras porque esto tiene que ver con la responsabilidad que tenemos cada uno de los legisladores. O sea, endeudar a la provincia, a nuestra provincia de Corrientes, no significa endeudarnos los legisladores, significa endeudar a todos los correntinos. Entonces tenemos que tener una responsabilidad muy fuerte y revisar los números, aunque no le guste el senador Dos Santos, hay que revisar los números porque de eso se trata, de ver en qué porcentaje va a quedar endeudada la provincia, y van a quedar endeudados de aquí en más, y si vamos a seguir así,
van a tener que pagar nuestros hijos, nuestros nietos. El ministro, me baso en palabras del ministro el día que estuvo aquí, cuando se refirió a los recursos por endeudamiento que se estaban pidiendo. Y dijo que se habían previsto 2.196 millones a efectos de mantener el ritmo de inversiones, que tiene la provincia. En realidad, si nos vamos a algunos si vamos a algunos rubros en materia de inversión, en el área energética, por ejemplo, creo que en 11 años no se ha invertido demasiado, ¿no? Pero para no ir tan lejos en los números, continuaba con esto. Dijo el ministro 2.196 millones. Los 196 millones dijo que se componían en 1,1 millones de vialidad, 195 millones de obtención de préstamos, que serían 54 millones del PIDU, 6 millones de bono de consolidación y 136 millones de otros. En total dan 196 millones. Y después dijo el ministro esto que le decía hoy. Se colocó una cifra redonda de 2.000. Esto da la pauta y que es también una cuestión por la que no podemos votar responsablemente esto. ¿Cómo va a ser una cifra redonda 2.000 si sabemos, si decimos, bueno, vamos a hacer esta obra, esta otra y esta otra? ¿Cuánto sale la ruta que decía el senador Villar? ¿Sale redondo? 1 millón, 2 millones, 10 millones, redondo dan la cifra. Así, con esa palabra, estoy diciendo lo que está en la versión taquigráfica. Pusimos una cifra redonda de 2.000 millones. Y se nos quiere hacer creer que están las obras que se van a hacer de infraestructura están en los anexos del presupuesto. No están, presidente, porque no pueden dar una cifra redonda de ninguna manera. Siguiendo con esto, que ahí fue cuando el ministro dijo, decía hoy el senador Bassi, que estaban muy avanzados los proyectos, presentados los proyectos y muy avanzado el trámite para la obtención de algunos recursos que tenían que ver con el Banco Mundial, Fondo Fiduciario de Desarrollo Regional y programas de saneamiento. Dijo también que en el PROSAP tenemos una ley aprobada, es cierto, de 150 millones de dólares, o sea, estaríamos hablando promedio de 1.500 millones. También se pudo prorrogar 220 millones que eran los vencimientos de deuda consolidada con la Nación, reprogramadas al año 2030. Y en el artículo 22 del presupuesto, que se pusieron también 300 millones para utilización de letras del Tesoro. Si sumamos todos estos números, y no hay otra forma de calcularlo, senador, le digo al senador Dos Santos, tiene que ser con números. Si sumamos todo esto, tenemos que el gobierno ya tiene autorización por 1.700 millones que se votó para el presupuesto 2014 y que, según dijo el ministro, sigue existiendo la posibilidad de completar esos créditos. Más 1.500 millones de pesos del PROSAP, más 300 millones de letras del Tesoro, se utilicen o no, estamos llegando a una cuenta de 3.500 millones de pesos que ya está autorizado el Poder Ejecutivo para endeudar la provincia, 3.500 millones de pesos, que es equivalente al stock total de deuda de la provincia al 31 de diciembre de 2013, como lo vimos en la cuenta de inversión. Entonces, si además se autorizaran 2.000 millones, como se está pidiendo en este artículo 21, llegamos a duplicar la deuda provincial en un solo ejercicio, duplicar la deuda provincial, donde estaríamos insumiendo ya casi el 30% del presupuesto, endeudando en semejantes cifras a los correntinos. Entonces, evidentemente no podemos votar esto con liviandad. Tenemos que analizar estas cifras y ser responsables de nuestros actos cuando estamos tomando decisiones tan trascendentes para el futuro de los correntinos.